Jehová, el Rey de Gloria. Hemos estado tratando el Salmo 22, 23 y 24. Una trilogía que hoy voy a concluir con el Salmo 24. 3 salmos de pura adoración a Jehová, a Dios, en especial a Cristo. El Salmo 22 es el primero de la trilogía, de esta tremenda trilogía, si lo han podido leer. Desde hace mucho tiempo se ha enseñado que existe una relación entre los 3 salmos, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. Alguien los titula respectivamente: el Salmo 22, el Salvador; el Salmo 23, el Pastor; y el Salmo 24, el Soberano. Otro predicador lo identifica a estos 3 como 3 símbolos tradicionales de la fe cristiana: la cruz, el cayado y la corona. Respectivamente en cada salmo sería el Salmo 22, la cruz; el Salmo 23, el cayado; y el Salmo 24, que tocaremos hoy, la coronación de Cristo. Según señala un teólogo llamado Kapp, M. Kapp, o Macap, el salmo no era más grande que la ocasión, y se lo ha interpretado generalmente como una expresión profética de la ascensión de Cristo, después de su muerte y de su victoria sobre la muerte y el pecado, y su soberanía final sobre todo. De esto va a tratar, esta es la esencia del Salmo 24, la ascensión de Cristo y su coronación en el trono, entregándole todo poder, toda autoridad al Señor. El primer punto que vamos a tocar: Jehová Todopoderoso. El Salmo 24, versículo 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Esto es un versículo de pura adoración a Dios. ¿Por qué? Hermanos y amigos, podemos ver que en este versículo, toda la majestuosidad del poder de Dios. Este atributo, todopoderoso, o su omnipotencia, el Shaddai. Nuestro Dios trino es todopoderoso, omnipotente. En Génesis 17, versículo 1 dice: era Abraham de la edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es Dios mismo que se acerca a sus criaturas para que éste lo conozcan. Y se dice: yo soy Dios todopoderoso. A sus propias criaturas, él mismo se presenta. ¿Qué nos enseña este atributo de Dios? El puritano Charnock nos dice al respecto: el poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, la santidad su hermosura. Tozer al respecto nos dice, y se refiere a este atributo de esta forma: la omnipotencia no es un nombre que le damos a la suma de todo el poder, sino un atributo del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que puede hacer todo cuanto dice y hacer para quien nada es imposible ni difícil, porque posee el poder absoluto. Dios tiene el poder absoluto. W. Pink dice: el poder le pertenece a Dios y solo a Él. Ninguna criatura en todo el universo ni tiene un átomo de poder, salvo el que Dios delega. Pero el poder de Dios no se adquiere ni depende del reconocimiento por parte de autoridad alguna. Le pertenece al Dios inherentemente, solamente a Él. Así que este atributo solo le pertenece a Dios, el Shaddai, y es parte de su naturaleza divina, a nadie más. Satanás no puede ser todopoderoso, el hombre no puede ser todopoderoso, porque su naturaleza es creada y limitada. ¿A qué? A ser una creación de Dios para siempre. Pero sí se le puede delegar poder, hasta al menos donde Dios lo permite, pero no un poder omnipotente.
sino un poder delegado en la política, en la sociedad, en ciertas cosas. Puede crear artículos, mesas, sillas, edificios. No puede crear humanos, no puede crear planetas, eso le pertenece a Dios. No puede crear espíritus, solo eso le pertenece a Dios. Por tanto, el versículo empieza: de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová empieza, de nadie más, dice el versículo, de Jehová, solo de él. Podemos decir que del Dios trino es la tierra y la plenitud, porque a él es él quien la creó, y por tanto solo a él le pertenece, aunque su cuidado nos fue delegado a nosotros. Así que Dios lo crea y su cuidado es delegado. No solo le pertenece a él la tierra y su plenitud, sino también los que en él habitan, porque es Dios todopoderoso, es Dios creador. Dios siempre ha existido, él no fue creado, porque él siempre ha sido. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, se describió de esta manera: yo soy el que soy. Podemos ver otro atributo más de Dios: creador. Ya hemos visto que es todopoderoso. Ahora vemos otro atributo: creador. Él crea el mundo y sus habitantes, el universo entero. Dijimos que Dios es trino y que crea, ya que las tres personas de la Trinidad son las que actúan al crear. No solamente es el Padre, sino las tres personas de la Trinidad. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Más adelante, en capítulo 1, versículo 26, nos dice: entonces dijo Dios, hagamos, aquí está la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. Dios creador, el Padre y el Espíritu Santo, actuando, creando y delegando al hombre el gobierno de la creación. Hagamos nos indica que hay más de una persona. Ya que hemos visto dos personas de la Trinidad, nos falta una. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Nos dice que él es antes de todas, estaba antes que existieran, y todas las cosas por él subsisten. Así que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo creando antes de que todo existiera. Así que en Jesús, el Dios de la segunda persona de la Trinidad, fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe por él fue hecho. Él las mantiene, nos dice. Él las sostiene. En él subsistimos, permanecemos. Este mundo le pertenece al Hijo, a Jesús. Así que a pesar del pecado, le sigue perteneciendo este mundo y a sus habitantes. Podemos ver al único Dios verdadero y trino actuando majestuosamente, todopoderoso para crear. En 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Podemos ver el mismo paralelo con el Salmo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí nos está trasladando a Cristo. Así que podemos decir que el Salmo 24 está haciendo un paralelo con 1 Corintios 10:26, refiriéndose a Cristo. Nuestro Dios soberano crea el mundo y sus habitantes, y toda su plenitud a Él le pertenece. ¿Y por qué le pertenece a Él? ¿Por qué le pertenece? Pues el Salmo 24, versículo 2 nos dice, el siguiente versículo: porque Él la fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos.
podemos ver que Dios es quien funda la tierra, el mundo, sobre los mares y lo afirma sobre los ríos. El Salmo 89:11 nos dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste. Un paralelo más. El mundo y su plenitud, tú la fundaste. Fundar, según la RAE, nos enseña que es establecer, fundar, crear, introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida, en un sentido figurado, claro. Fundar es sinónimo de crear, y nos dice Dios que la fundó o estableció sobre los mares y los ríos. ¿Qué nos enseña esto? Según los teólogos eruditos y comentaristas nos dicen: Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo con sabiduría y luchando contra corrientes y doctrinas heréticas sobre cómo fue creado la tierra y cómo fue establecido estas corrientes mitológicas cananeas. Moisés, inspirado por Dios, sabiendo las doctrinas heréticas en su momento de que dioses crearon el universo, la tierra, y sobre qué estaban fundadas. ¿Cuáles son estas mitologías cananeas que combate Moisés al escribir el Salmo, el David, el Salmo, y escribirlo Moisés? ¿Qué nos dice? Samuel Pagán, en su comentario de los Salmos, dice: en esta mitología, el dios Yan, que se traduce como mar, también conocido como Nahar, que literalmente significa ríos, representa una amenaza al orden establecido en el cosmos. Ese peligro es superado únicamente cuando el dios Baal vence a Yan y establece su reino. Aquí podemos ver dioses estableciendo en mares y en ríos sus reinos. Moisés combate esto, David toma esto y lo lleva al Salmo. Fundamentado en estas imágenes, el poeta hebreo, David, desmitologiza y despersonaliza las divinidades cananeas y las ubica en el plano de la naturaleza que han sido creados. Los pasa de ser divinidades a ser simplemente criaturas creados por Dios y que deben obedecer sus mandatos. El Dios bíblico contra las fuerzas del mar y de los ríos, que representan el orden y el caos, y crea la tierra y establece su reino. Hermano, vemos que Dios es sabio, que Dios es todopoderoso para crear el universo, la tierra y los que en él habitan. A la vez que el libro de Génesis nos relata la historia de la creación, también destruye mitologías cananeas, con creencias heréticas, y dioses paganos. Toda idolatría es destruida. Cuán sabio es el Señor, que apenas en 2 versículos, en el Salmo 24, abarca tanta riqueza en su palabra y que destruye hasta mitologías. Solo en 2 versículos que hemos podido ver. Nos enseña que es Dios creador, poderoso, sabio, sustentador, único y verdadero. Todo esto se manifiesta en toda su plenitud, en el Hijo de Jesucristo, nuestro Señor. En Él se manifiesta. El hombre puede crear casas, el hombre puede crear edificios, puede crear ciudades, colocarlos en ríos, colocarlos en mares, pero nuestro Dios Todopoderoso creó la tierra, creó los mares, creó los ríos y las funda. Él controla la braveza del mar, controla la braveza de los ríos. Él le puso límites al mar. Así que, hermanos y amigos, no nos dejemos engañar por doctrinas falsas como el evolucionismo y las mitologías cananeas que hasta hoy duran. Dios creó los cielos y la tierra en 24/7. 24 horas, 7 días. Cada una con su mañana y su tarde. Esta es la única y verdadera historia. Y todo esto creado por y para nuestro Señor Jesucristo el Hijo. El Salmo 104, versículo 1 al 7 nos dice: bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza,
el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, las cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Así que podemos ver el poder de Dios, su creador, el universo. Él creó el universo, creó la tierra, la fundó, los mares, los abismos, en solo 2 versículos. Así que, hermano y amigo, tenemos un Dios trino y victorioso, que se levanta contra toda altivez y doctrina, y que el enemigo, el diablo, utiliza para cegar el entendimiento de hombres, pero Dios es victorioso. Dios es victorioso. David alabó a Dios, porque la tierra y su plenitud la pertenecen, porque Él la ha creado. Este es un reconocimiento general de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y nosotros debemos hacer lo mismo que el salmista. El salmista se dio cuenta que solamente Dios es el creador, el único Dios verdadero. Esto nos lleva al segundo encabezado, el limpio de corazón. Ya hemos visto 2 versículos, a Dios como todopoderoso, cómo podemos ver lo que es en Cristo, en Él, todas las cosas fueron hechas. El Salmo 24, 3, 5 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Si hemos visto en los primeros 2 versículos al que debemos adorar, a Dios, ahora veremos los adoradores. ¿Quiénes adoran? El Salmo 24:3 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El Salmo 24 está inspirada divinamente y siendo utilizado por el rey David como profeta. Recordemos que David es rey y profeta. Creo que ni el rey David entendía con profundidad y en toda su plenitud lo que escribía en esta trilogía salmista. Muchos comentaristas teólogos dicen que este salmo podría ser un poema cantado al trasladar el arca del pacto desde la casa de Obed-Edom hasta el monte Sión y colocado en el tabernáculo. Podría ser, dicen los especialistas. Así que podría haber sido una liturgia procesional, donde se cantaba con coros al paso del camino. En este himno se entonaban las victorias del Dios de Israel y se daba gloria a su poder y a su santidad de Dios. Ahora en la llegada del arca, del pacto al tabernáculo, cuando está llegando el arca, al ser trasladada, se pregunta, los sacerdotes preguntan: ¿quién subirá al monte de Jehová? En coros preguntan: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Recordemos que están subiendo el arca al tabernáculo. Tenemos ahí al pueblo victorioso y escogido de Israel, un pueblo santo, pero en la cabeza está el rey David. Luego los sacerdotes y el pueblo. Pero este salmo va mucho más allá. Este salmo es más profundo. Es profético y esconde un misterio revelado ahora que traspasa la historia de un pueblo escogido. Ya vimos en el Salmo 22 cómo el mensaje del Salvador se expandió en el tiempo y espacio, ¿verdad? Cómo este mensaje de la cruz se expande 1000 años antes hasta el día de hoy. 1000 años antes de la cruz y ahora hasta el día nuestro. Igual el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es la pregunta. ¿Y quién estará en ese lugar santo? Este es un salmo que apunta directamente a Cristo, el Mesías, Jesús. ¿Por qué? Pues la persona que entrará tiene unas características muy especiales y únicas, que nadie hasta el momento de la llegada de Cristo tenía.
¿Y cuáles son estas características? Nos preguntamos. Pues antes de poder ver estas características hay que destacar que este salmo tiene un paralelo, el Salmo 15. Salmo 15 dice, Salmo de David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ahí está la pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo, en Sión? El que anda en integridad y hace justicia, responde, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando un daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El Salmo 24, versículo 4 nos dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hermanos, ¿quién es capaz de decir que tiene estas cualidades desde que el pecado entró en el mundo? Sin haber nacido de nuevo. ¿Quién podría decir, yo tengo estas cualidades, si nacemos en pecado? ¿Hay alguno que ha nacido así? Desde que pecó a Adán y a Eva, ninguno. Ni siquiera el rey David que subía llevando el arca del pacto. Pero en la historia hay alguien que sí nació así, con todas estas características, y nunca las perdió a pesar del pecado en el mundo que lo rodeaba y sus tentaciones. Y se mantuvo fiel y obediente a la palabra de Dios, tanto en conocimiento como en la práctica. Solo Él podría subir y entrar al tabernáculo. Sí, Cristo Jesús nuestro Señor lo cumplió. Él fue limpio de manos. Y esto nos habla de su santidad. Limpio de manos, su santidad. Con las manos actuamos para bien o para mal, pero Jesús es de manos limpias. Jamás se le ensució con el pecado. Y su caminar fue perfecto. Por eso decimos que Jesús nos enseña cómo caminar en santidad, una vida santa, y la caminó por nosotros. Nos dice otra característica, que Jesús es puro de corazón. Jesús nació sin pecado, sin mancha. Fue guardado durante su concepción y Él tiene el corazón puro, pero también un corazón lleno de amor y de justicia. Nosotros pues debemos decir a Dios que transforme nuestro corazón, ¿verdad? Si Cristo tenía un corazón así, nosotros debemos pedir que Dios transforme nuestro corazón de piedra a uno puro como David en el Salmo 51. De esta forma lo pide David en el Salmo 51, del 10 al 12. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esa debe ser nuestro pedido. Si Cristo tenía ese corazón y nosotros estamos en Cristo, ese debe ser. Señor, renueva nuestro corazón. Otra característica que nos dice que no ha elevado su alma a cosas vanas. Yo no veo a David cumpliendo esto, a cosas vanas. Si luego se acostó con la mujer de su general. Y no solo eso, sino que para tapar un pecado, manda y mata. Así que no ha elevado su alma a cosas vanas. Él no podía cumplirlo. Y si David, el rey, la cabeza, no la cumplía, pues menos los que estaban atrás. El Salmo 25, versículo 1 al 2 nos dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegre de mí mis enemigos. Elevar. Esto nos da un entendimiento de lo que significa levantar, confianza. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esto nos habla de confianza. Jesús nos demuestra toda su confianza a Dios, a su Padre. Aún en la cruz, en esta gran obra de Dios, lo libera de esa copa de ira. Le pide que lo libere. Y nunca dejó de confiar. Ya lo vimos en el Salmo 22, ¿verdad? En todo momento pidiéndole al Señor que lo salvara. Y en su momento adecuado, el Señor lo salva. ¿Y qué hace? Lo resucita, ¿verdad? Y Dios en su debido momento actuó y lo levantó en gloria. Lo coronó en gloria y poder.
Nosotros debemos confiar en Dios y no en cosas vanas y pasajeras de este mundo. Nuestra confianza está en Jesús, Dios y su obra en la cruz. Obras en Cristo en las cuales debemos andar. En Cristo hay obras que debemos cumplir. Confía en Dios siempre. Otra característica que nos dice es, no ha jurado con engaño. No ha jurado con engaño. El Señor es un Dios de la verdad, es un Dios de verdad, y busca la verdad en todos los que deseen servirlo. Así que todo aquel que desea servir a Jehová tiene que andar en verdad. El Salmo 51:6 nos dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad. Jesús jamás mintió, engañó, ni siquiera engañó. Más bien Jesús siempre caminó y habló en verdad, porque Él es la verdad. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Salmo 24, versículo 5 dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que ya hemos visto las características y ahora nos dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Jesús es quien ha cumplido y cumple cada una de estas características, solamente Él. Vemos que en este versículo habla en tiempo futuro. Recibirá bendición y justicia, nos dice. Recordemos esta trilogía, escrita 1000 años antes de la cruz, antes de Cristo, y se cumple a la perfección en Jesús. Así que Él recibe la bendición y se hace justicia en la cruz. El salmista lo está escribiendo en tiempo futuro y 1000 años después se cumple en Cristo, en la cruz. Un justo murió sin pecado, por muchos, y Dios lo bendice otorgándole autoridad y poder. Mateo 28:18 nos dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No es que antes no la tuviera Jesús, siempre la tuvo, pero cuando se encarnó, la palabra nos dice que Cristo se humilló, Jesús, el Hijo se humilló. Nunca dejó de ser Dios, pero se despojó de toda su autoridad divina. Y despojar no es quitársela, sino que no quiso utilizarla. Nunca dejó de usarla tampoco. A pesar de que no quiso usarla, nunca dejó de usarla. ¿Por qué? Porque dependía del Espíritu Santo. Recordemos que Él sabía qué pensaba la gente, Él sabía qué tenía que hacer. ¿Por qué? Porque dependía de su divinidad, que Jesús. Recordemos que son 3 personas en una sola. Así que Él era guiado por Jesús. Pero Él sí, como Jesús, como persona, se despojó de toda su divinidad. Jesús recibió justicia y bendición. Y nosotros también debemos buscar la bendición de Dios y su justicia. ¿Y dónde está su justicia? En Cristo. Debemos buscar una comunión íntima con Dios. Tal debe ser la actitud de estos adoradores. En primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17 nos dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que preguntamos, el versículo nos pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Así que él mismo responde, nuestro amado Salvador Jesucristo subió hasta el lugar santísimo, y ahí arriba, junto al Padre, solo Él podía hacerlo y nadie más. Jesús completamente hombre y completamente Dios. Solo un hombre no podía hacerlo. Un hombre como nosotros creados no podía hacerlo. Y menos aún con el pecado. Tenía que ser un hombre sin pecado. Tenía que ser un hombre limpio de manos y de corazón. Su alma limpia y sin mancha. Pero también es Dios creador, quien solo Él podía destruir la muerte y despojar a Satanás de toda autoridad adquirida por desobediencia. Y la pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nosotros también podemos.
nosotros también podemos subir a ese lugar. También podemos acercarnos a ese lugar santísimo. Pero ahora lo haremos en Cristo. Así que gracias a Cristo y su obra en la cruz, por ello debemos estar humillados, debemos estar en una actitud humilde, consciente de que ahí afuera hay almas perdidas para predicar y mostrarles el Evangelio, el camino de salvación que es en Cristo Jesús. Si nosotros hemos podido llegar a una comunión con el Padre y acercarnos al lugar santísimo, que es por Cristo Jesús, pues ahí hay almas perdidas que necesitan también ser llevadas a los pies de Cristo y poder tener una comunión con el Padre. Esto me lleva al tercer punto, al último. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Ahora sí veremos a los adoradores. Si primero vimos a quién debemos adorar, que es Dios, luego vemos que es cumplido en Jesucristo, ahora veremos a los adoradores, que en Cristo podemos entrar al lugar santísimo. El Salmo 24, del 6 al 10, nos dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es Rey de la Gloria. Así que ahora hemos visto a Jesús y vamos a ver a los creyentes también. El Salmo 24:6 nos dice: tal es la generación. Ya hemos visto las características que se cumplen en Cristo y que nosotros en Cristo, gracias a la cruz, podemos acercarnos al lugar santísimo. Y ahora nos dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Adoradores con un corazón restaurado, transformados por Dios. Que en la obra de Jesús somos nacidos de nuevo, ahora somos limpios de manos y puros de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Así podemos llegar a ser nosotros cuando nacemos de nuevo. Tal es la generación de los que lo buscan. Y yo pregunto, ¿quién busca? ¿Y a quién? ¿Quiénes buscan a Dios? ¿O a quién? Los que buscan tu rostro, Dios de Jacob, nos dice. Así que todos los que buscan a Dios y buscan su rostro. Esto nos demuestra una cercanía, una intimidad profunda. Porque ¿quién dejaría que te acerques tanto hasta llegar a ver su rostro? ¿Quién dejaría así? ¿Tú dejarías que una persona se acerque a ti hasta de estar cara a cara? No. Así que con el rostro descubierto, con nuestra alma descubierta, y podemos tener una comunión entre Dios y sus hijos. Dios puede tener una comunión entre nosotros. Esto lo consiguió Cristo en la cruz. Y pregunto, ¿quién puede buscar a Dios? Si ya sabemos que los que buscan a Dios son así. ¿Quién puede buscar a Dios? Nadie puede buscar a Dios. Y nadie busca a Dios. Y menos estar en su presencia cara a cara. Nadie puede. ¿Por qué nadie puede? Nos dice Romanos 3, versículos 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron de una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está lleno de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así somos todos desde Adán y Eva. Nadie busca a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. Sal afuera y lo vas a comprobar. Vete al casino que está aquí al lado. Te van a tratar de loco.
así que por nuestras fuerzas tampoco será. Todos están perdidos, derechitos al infierno. Entonces, ¿por qué el versículo nos habla de gente que busca a Dios? ¿De quién está hablando? Sí, hay gente que busca a Dios cada día, todos los días en una intimidad. Pero ¿quiénes son toda esta gente? ¿Quiénes son esta gente? Pues las almas, las personas que han nacido de nuevo, por obra del Espíritu Santo, que han sido transformados su naturaleza de pecado y que antes buscaban hacer el mal, ahora su naturaleza en Cristo es buscar a Dios y su rostro cada día de su vida, hasta que sean llamados a la presencia de su Creador y dador de vida nueva y eterna. Estos son los que buscan a Dios, los que han nacido de nuevo. Esa debe ser nuestra actitud, buscar todos los días a Dios, ¿verdad? Todos los días comunión con Dios, en casa y fuera de casa. Así que la Biblia, el versículo nos dice, tal es la generación de estos adoradores, de almas rescatadas de su destino que es el infierno, tomados por gracia y amor, limpios de mano y puros de corazón, los que no han elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Así deberíamos ser todos los nacidos de nuevos, apartados del mundo para una obra sobrenatural y contra la corriente de este mundo, perdidos, y adorar, servir y predicar el Evangelio. Así que debemos buscar en este mundo evangelizar a los perdidos. Debemos adorar, no solo aquí, sino también fuera, servir y predicar el Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. A continuación tenemos dos imperativos en el versículo 7 y 9. Son dos alabanzas. El Salmo 24:7 nos dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Puertas eternas, una metáfora. No somos puertas, ¿verdad? Yo no soy una puerta. Así que es una metáfora. ¿Pero a quién se refiere como puerta? Hay dos formas de esta metáfora. En Juan, capítulo 10, del 9 al 10, y lo hemos cantado hace un momento, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que todo aquel que atraviesa la puerta es creyente y ha nacido de nuevo, ha creído en la obra de Jesús en el Calvario. Como dice el verso, es salvo y hallará pastos, como ya expuso en el Salmo 23. En el verso podemos ver que utiliza dos veces la palabra puerta, pero diferente escritura. El primero significa char, podemos ver aquí, alzad o puertas, la primera, y luego dice puertas eternas. Así que el primero es char, que significa dintel, entrada o puerta, y la segunda es petak, que significa puerta, camino o entrada. Pero aquí en el Salmo 24 no se refiere a la obra de Jesús, sino más bien a nuestros corazones. Así que podemos verlo de dos formas, a Cristo, que es la puerta, pero también nuestros corazones. Así que la primera vez que se utiliza en la Biblia la palabra petaj es en Génesis 4:7. Génesis capítulo 4, versículo 7 nos dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí está la palabra que utiliza este salmo, petaj. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñarás de él. El pecado está a la puerta, a nuestro corazón. Pero en el verso también habla de cabeza. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas. Así que podemos traducirlos como la cabeza. Se usa a menudo en las Escrituras como representación del yo. Estas puertas eternas son las cabezas. Alzaos vosotros puertas eternas. O sea, estamos hablando de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Por ejemplo, en el Salmo 7, versículo 16 dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entendemos entonces que el verso se está refiriendo a todo nosotros, a todo nuestro ser, desde nuestro corazón hasta nuestra mente y todo nuestro ser. Todo completo, lo espiritual y lo racional. ¿Para qué se está refiriendo? ¿Por qué está diciendo esto el Salmo? Las puertas son personificadas, se le exhorta a abrirse con dignidad y reverencia para dar paso al Rey de Gloria,
recordemos, están llevando el arca. Así que se abren las puertas, se abren las personas para dar paso al arca, para dar paso al Rey de Gloria. Esta es la reverencia y la adoración. Esta es una alabanza. Acto seguido tenemos una alabanza correcta que todos debemos repetir. En el coro dice, Salmo 24:8. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso de batalla. Jesucristo, todopoderoso, vencedor, victorioso, nuestro comandante en jefe en la batalla celestial, quien ya ha vencido y ha derrotado a todos sus enemigos. Ha ganado todas las batallas. El enemigo solo tiene un destino, postrarse y asumir su derrota, y su destino es la condenación eterna en el infierno. El Salmo 24:9 nos vuelve a repetir, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Dos imperativos, dos ordenanzas, y si lo repite dos veces, es porque tiene un motivo. Es porque debemos adorar con dignidad a nuestro Señor. Si nos dice que debemos adorar, esa debe ser nuestra actitud. El Salmo 24:10 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Vuelve a repetirlo. Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. Solo que en este versículo ha cambiado. De Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, como vimos en los primeros versículos. Ahora nos dice, alzad vosotros, Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria, de creador a victorioso. Jesús de los ejércitos, nuestro Rey de Gloria. Apocalipsis 17:14 nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores, el Rey de reyes y los que están en él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19 más adelante en el versículo 16 nos dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Otra vez el Salmo 24 nos está hablando de Jesucristo y su victoria como Rey de reyes y Señor de señores. Así que imagínate, hermano y amigo, estos versículos de alabanza, dando gloria a Jesús en su coronación, ha sido alzado, ha entrado al lugar celestial, ha subido al lugar celestial, ha entrado, se ha postrado en el trono de poder que siempre le perteneció, toda autoridad se le ha sido dada en los cielos y en la tierra, en toda la creación, se le ha colocado la corona de rey, se le ha dado el cetro de poder, nos dice en Apocalipsis, y toda autoridad. Lleva la espada de la victoria, recuerden Hebreos, que penetra y divide nuestro ser, derrota a sus enemigos con esa espada. Él es nuestro Rey victorioso, es la imagen de un Rey victorioso. Él es el Rey de gloria. Y nosotros, su generación, hermanos e hijos, tenemos victoria en Cristo por nuestra vida, cada día, día a día, solo en Cristo. Y tú, amigo que estás escuchando y ahora conoces al Rey de Reyes, abre la puerta de tu corazón y alza la cabeza y dile, Señor, tu Dios, heme aquí, yo soy pecador, no con mis fuerzas, sino con las tuyas. Sálvame, Señor, transforma mi corazón. Así que, amigo, arrepiéntete y confía en tu Señor Salvador, que es tu Salvador y tu Rey de gloria. Así que, hermano, ¿cuándo fue la última vez, como aplicación, ¿cuándo fue la última vez que pudiste disfrutar de la belleza de la creación del Señor? ¿Cuándo has podido salir con tu familia? Ya vimos que Dios es creador de toda la creación. ¿Te tomas tu tiempo para disfrutar de la creación de Dios? O sea, la playa, los ríos, los mares. ¿Te tomas tiempo? Si Dios ha creado, en los primeros versículos nos dice que es Dios que ha creado los cielos y la tierra, y se lo ha puesto sobre los mares y sobre los ríos, ¿tú sales a disfrutar de esta creación? Recuerda que la creación promueve nuestra alabanza. Sí, promueve nuestra alabanza. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que la naturaleza, la creación de Dios, muestra a Dios. ¿Estás disfrutando de esa creación? La creación cultiva nuestra humildad. En la creación no solo reconocemos la grandeza de Dios, sino también nuestra propia pequeñez. Hacemos bien en separar tiempo para disfrutar de la creación, con el propósito de ¿qué? De meditar en Dios.
dar gloria a Dios por la creación. Así que, ¿qué estás haciendo por cuidar la creación de Dios? Como segunda aplicación, nuestra adoración y comunión con Dios debe ser, como dice el versículo, limpios de mano y puros de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esa debe ser nuestra actitud de alabanza y de adoración al Señor. Tal debe ser nuestra disposición espiritual para alabar, para adorar y dar gloria a nuestro Señor. No solo aquí, sino también fuera. Y para terminar, hermano, amigo, hemos visto el Salmo 22, cuando prediqué el Salmo 22, la gran obra de amor, la compasión, la misericordia, la redención de Jesús en la cruz. Pero también su sufrimiento, su derramamiento de sangre. Pero esta obra no fue en vano, no fue en vano. Jesús resucitó en gloria. Y cuando resucitó en gloria podemos verlo en el Salmo 23. En el Salmo 23 llega cómo esta obra de salvación es aplicada a sus escogidos. Jehová es mi pastor, ¿recuerdan? A sus hijos vemos cómo van de la mano, cómo van andando con Jesús por valles de sombra de muerte. Y pasamos muchas aflicciones y nuestra confianza ¿en quién está? En Jesús. Nuestra confianza siempre debe estar en Jesús a pesar de las aflicciones. Y ahora en el Salmo 24 podemos ver que Jesús entra en el lugar santísimo como Rey de gloria. Y solo Él podía hacerlo y lo ha hecho. Está sentado en el trono gobernando toda su creación y por toda la eternidad. Y esperamos que su regreso. Así que Señor, ven pronto, Maranata, y nosotros sus hijos, su generación, como dice el verso, y aún los no nacidos, como dice el Salmo, estaremos en su presencia por siempre, en una comunión íntima, dándole gloria y alabanza eterna. Así sea, a Él sea la gloria. Amén.